Bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a este espacio donde haremos algunas consideraciones sobre la relación entre los derechos humanos y los modelos de desarrollo. En este capítulo nos referiremos al proceso histórico que da lugar a la globalización a partir de una breve caracterización de la sociedad feudal y la sociedad capitalista. El expansionismo del Imperio Romano, posterior a la República, y la expulsión del pueblo judío entre los años 45 y 66 después de Cristo, nos genera dos reflexiones. La primera es que un pueblo a partir de prácticas expansionistas, a partir de prácticas imperialistas, instrumentaliza desde la política y desde las normas jurídicas una serie de condiciones que da lugar a un proceso de dominación. La segunda reflexión es que por causas desde el punto de vista político y jurídico se genera la búsqueda de mejores condiciones en lo económico, en lo social, en lo político, en lo jurídico y desde el punto de vista cultural, y por lo tanto tenemos un proceso de migración por parte del pueblo judío en el Medio Oriente hacia Europa en búsqueda de la garantía de sus derechos y por lo tanto de mejores condiciones de vida digna. Tenemos a la Paz de Westfalia en el año 1648. El sistema internacional contemporáneo surge en 1648 con la Paz de Westfalia, que puso punto final a la Guerra de los 30 años en Europa. El tratado fue el parangón sobre el cual, por primera vez, se establecen los límites de las naciones europeas. Por consiguiente, constituye un hito, porque al delimitar las naciones y establecer relaciones entre ellas, comienza a usarse el concepto de relaciones internacionales. Pero es que a partir del año 1494, como consecuencia del proceso de conquista y colonización europeo, tenemos un conjunto de normas jurídicas que, junto al Tratado de Utrecht en el año 1713, genera condiciones de las reglas de juego y, por lo tanto, condiciones para garantizar la paz entre Europa con relación al proceso de conquista, colonización y partición de sus territorios en América y en África. Posteriormente, para el año 1789, tenemos en Europa el proceso de la Revolución Francesa. La concepción de soberanía y el respeto a la estructura del Estado a través del poder público como una alianza de las clases que detentan el poder económico. Y es que a partir de las dinámicas entre el poder político y el poder económico se comienza a configurar lo que conocemos en la actualidad como Estado de Derecho, siendo esta la forma bajo la cual se pueden garantizar y por lo tanto exigir en cumplimiento los derechos humanos. Para ello, asumimos a manera de ejemplo la sentencia número 85 de fecha 23 de enero del año 2002 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la República Bolivariana de Venezuela, la cual textualmente señala: la formación y desarrollo del concepto de Estado de Derecho tiene su origen histórico en la lucha contra el absolutismo, y por ello la idea originalmente se centraba en el control jurídico del Poder Ejecutivo, a fin de evitar sus intervenciones arbitrarias, sobre todo en la esfera de la libertad y propiedades individuales. Sin embargo, tal concepto fue evolucionando y dentro de la división de poderes que conforman al Estado, en la actualidad el Estado de Derecho, consiste en que el poder se ejerce únicamente a través de normas jurídicas, por lo que la ley regula toda la actividad estatal y en particular la de la administración. Y parte de la esencia del concepto consiste en el control judicial de la legalidad desde lo que se va a considerar la norma suprema, la Constitución, la cual encabeza una jerarquía normativa garantizada por la separación de poderes. Y es que, como se dijo, a partir del Estado de Derecho se busca la forma de garantizar el conjunto de derechos conquistados por la sociedad. Desde el año 1815, el derecho internacional se constituye en un instrumento para el tratamiento de la repartición de los territorios de Europa y se clasifican los sujetos que representan a los estados, así como el tratamiento de los territorios asumidos como colonias europeas.
Y es que para el año 1830 nos encontramos con un escenario político internacional creado por intereses desde el punto de vista político y económico concretamente por parte del Reino de Gran Bretaña. En el contexto europeo nos encontramos a partir de estos intereses con el movimiento independentista por parte de Grecia frente al Imperio Otomano, la alianza entre Gran Bretaña y Francia conteniendo al Imperio zarista y la creación del Reino de Bélgica como organización político-territorial separadora entre Francia, Inglaterra y provincia de los Países Bajos. Mientras que en el escenario político internacional causado por intereses políticos y económicos por parte del Reino de Gran Bretaña en el año 1830, pero en el contexto de América, específicamente en América del Sur, tenemos la creación de la República Oriental del Uruguay, separándose como provincia de Argentina. Para el año 1827 ocurre el conflicto por el Río de la Plata entre Argentina y la Confederación de Brasil. En el año 1830 tenemos la desintegración de la Gran Colombia, conformada esta por Venezuela, Nueva Granada, Bolivia y con la creación de la República del Ecuador. Recordemos que en este contexto Nueva Granada estaba conformada con lo que conocemos en la actualidad como la República de Colombia y la República de Panamá. El conflicto entre Argentina y Brasil por territorios con Bolivia, así como los intereses como protectorado británico en utilizar a Perú como bloque político territorial frente a Brasil y Argentina, constituyen aportes fundamentales en la dinámica geopolítica internacional. Mientras que para el año 1842 vemos cómo a partir de intereses político-territoriales y económicos directamente el Reino de Gran Bretaña asume un proceso de conflicto con Venezuela y tenemos lo que conocemos en la actualidad el conflicto Esequibo que posteriormente a partir del proceso de independencia se asume como el conflicto Esequibo entre Venezuela y Guyana. Como consecuencia de dichas dinámicas, vemos un escenario económico internacional entre los años 1831 y 1857, donde Gran Bretaña se constituye como la principal potencia. La expansión del comercio y la balanza comercial a partir de las relaciones de importación y exportación viene a caracterizar esta dinámica y es por ello que Gran Bretaña concretamente genera procesos de relacionamiento con sus islas británicas en las Indias Occidentales, siendo estas colonia inglesa. Se desarrolla en América del Sur procesos de importación y exportación, más que todo desde el punto de vista extractivista con la Guyana británica, en Oceanía con Australia y en Asia encontramos las dinámicas que va generándose con la India. Mientras que a partir del relacionamiento con Holanda y las ciudades-estado Venecia y Génova, a partir de estrategias y de políticas financieras comerciales, vemos cómo en Honduras se establecen intereses desde el punto de vista de fábricas por parte del Reino de Gran Bretaña. Mientras que con Canadá se desarrollan procesos de intercambio a partir de políticas financieras. Desde el punto de vista de importación-exportación, Brasil, Chile, Perú y Cuba constituyen los principales países de América Latina de interés para Gran Bretaña. Posteriormente tenemos a México y a Puerto Rico y encontramos a Argentina, Uruguay, posteriormente a Nueva Granada y en últimos lugares, a partir de las dinámicas de importación y exportación y por lo tanto desde el punto de vista de intereses políticos y económicos, vemos cómo Gran Bretaña asume a Venezuela, a Haití y a Ecuador como países prioritarios en su escenario económico internacional. Mientras que tenemos el desarrollo capitalista europeo y por lo tanto, como consecuencia, un proceso de subdesarrollo de las comunidades americanas. En este mismo escenario tenemos a otros países que vienen configurando un proceso de polos a partir de procesos hegemónicos y es por ello que vemos cómo Estados Unidos surge
generando procesos de dominación desde el punto de vista político y económico hacia América Latina y el Caribe, mientras que Alemania y Francia comienzan a desarrollar un proceso con respecto a los países de Europa, asumiéndose como aliados estratégicos a Bélgica, España, Portugal, Rusia, Egipto, Grecia, América Central, y tenemos las alianzas con Polonia, con Suiza y con Turquía. Mientras que en el escenario del Asia, China viene asumiendo un papel protagónico desde el punto de vista económico. La influencia de una visión eurocéntrica que abre camino en África y América a prácticas racistas, a la negación de lo étnico, que implica la vergüenza étnica, y la autosubordinación de la sociedad, genera un proceso de invisibilización como violencia fáctica a partir de una forma de pensamiento, siendo esta una de las consideraciones en el proceso de la globalización. La influencia del mercantilismo como etapa de transición entre el feudalismo y el capitalismo genera clasismo, esquemas de desigualdad, autoexclusión, estereotipificación de la sociedad, el desplazamiento y la demarcación de tierras que determina formas de vida a partir de las relaciones económicas. La relación entre cultura y poder, el memoricidio como alienación, la estandarización, el multiculturalismo como instrumento de dominación, donde se desplaza la concepción nuestroamericana de la mejor forma de vivir por una filosofía desde el punto de vista eurocéntrico como la única forma de vivir. Ello comienza a configurar los paradigmas de las relaciones internacionales. De estos tres paradigmas, en este capítulo abordaremos de dos de ellos. La primera es la visión idealista de solidaridad y cooperación entre los pueblos para el mantenimiento de la paz, fundamentado en el pensamiento de Immanuel Kant y que da lugar a partir de las relaciones y principios de solidaridad, cooperación e igualdad, así como autodeterminación de los pueblos, con la creación de la Organización de Naciones Unidas. Como segundo paradigma de las relaciones internacionales, a la visión realista o tradicional, que se fundamenta en la soberanía y defensa a partir de la Realpolitik de Hobbes, Montesquieu, Maquiavelo, Morgenthau y Kennan, entre otros. Esta visión realista o tradicional genera un proceso del neorrealismo a partir de la explicación desde las teorías de la proporcionalidad y las teorías de la centroperiferia, explicadas específicamente por Raúl Previs, Singer, Kohn y Waltz, entre otros. Tenemos entonces que, si bien es cierto no podemos dar una definición concreta de globalización, podemos aproximarnos a partir de las características concretas que comprendemos en la actualidad de lo que es la globalización. Por tanto, la globalización es extensión y profundización de vinculaciones e interconexiones múltiples entre estados y sociedades. Es internacionalización de la producción, las finanzas, transnacionalización de la producción, de la distribución y de la comercialización, lo que se asume como globalización productiva, globalización económica, globalización financiera. Es el aumento del grado y cambio del tipo de interdependencia, desarrollo de las redes de comunicación, interacción entre distintas sociedades. Es un proceso de desestructuración social, de disgregación social. La globalización es un proceso de incremento de la exclusión, tendencia hacia la concentración de la riqueza y la polarización social. La globalización es expansión tecnológica de la sociedad, del conocimiento como paradigma de producción actual. En próximos capítulos estaremos desarrollando las fases de la globalización.